anciano, condenado a muerte en la cárcel, ve a una millonaria antes de morir y le dice: «Soy tu padre». En una ciudad donde el lujo y el esplendor brillaban en cada rincón, Anaís creció envuelta en un mundo que parecía hecho de sueños. Desde niña, todo lo que deseaba estaba al alcance de su mano. Su familia poseía una fortuna deslumbrante, un imperio que abarcaba hoteles 5 estrellas, mansiones dignas de cuentos de hadas y propiedades que se extendían más allá de lo que ella podía imaginar. Su vida era un desfile de privilegios, una existencia donde nada parecía imposible. Pero esa perfección tenía fecha de caducidad. Una noche, en un abrir y cerrar de ojos, la felicidad que había conocido se desmoronó. El teléfono sonó, y con él llegaron las palabras que cambiarían su vida para siempre. Sus padres habían sufrido un accidente fatal. La noticia cayó sobre Anaís como un rayo, destrozando su mundo en 1000 pedazos. Sentada en la sala de su hogar, aún rodeada de los lujos que sus padres habían construido, sintió por primera vez un vacío que ni la riqueza ni el poder podían llenar. El día del funeral, la joven, con apenas 21 años, estaba rodeada de extraños que le ofrecían palabras de consuelo que no lograban calmar su dolor. Con sus manos temblorosas, sujetaba con fuerza un retrato de sus padres, como si al hacerlo pudiera mantenerlos a su lado un poco más. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas y su corazón, aunque roto, todavía confiaba en que alguien podría ayudarla. Fue entonces cuando su tío Ernesto apareció. Alto, elegante y con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, se acercó a ella con pasos calculados. Se inclinó ligeramente para hablarle al oído, como si su voz suave pudiera calmar el caos que la rodeaba. «Anaís, mi niña», dijo con un tono afectuoso, colocando una mano en su hombro. «Sé que esto es demasiado para ti. Nadie debería pasar por algo así tan joven. Pero no estás sola, ¿me escuchas? Estoy aquí para ti». Anaís levantó la mirada, sus ojos aún nublados por el llanto. Su voz apenas fue un susurro. «No sé qué hacer, tío. Todo esto, yo no puedo». Ernesto apretó su hombro con un gesto firme pero cálido, como si sus palabras fueran la solución a todos sus problemas. «No tienes que preocuparte por nada ahora, querida. Los negocios, las propiedades, todo eso puede esperar. Yo me encargaré de todo por ti. Tú solo concéntrate en sanar». La joven asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y resignación. No podía cargar con más peso del que ya tenía. Aceptó la ayuda de su tío sin cuestionar, confiando en que él haría lo correcto, porque ¿qué otra opción tenía? Él era su única familia ahora, pero lo que Anaís no sabía era que aquella mano que le ofrecía apoyo escondía intenciones mucho más oscuras. Mientras ella intentaba lidiar con su pérdida, Ernesto ya estaba planeando cómo aprovechar su vulnerabilidad. En su mente, Anaís no era una sobrina herida, sino la llave que abriría las puertas a la fortuna que siempre había codiciado en secreto. «Confía en mí, Anaís. Haré todo lo necesario para proteger lo que tus padres construyeron», le dijo con una sonrisa que parecía sincera. «Gracias, tío», murmuró ella, limpiándose las lágrimas, sin notar cómo en los ojos de Ernesto se reflejaba algo más que preocupación: ambición. La inocencia de Anaís y su confianza ciega eran todo lo que Ernesto necesitaba para iniciar su plan. Pero en ese momento, ella no podía verlo. Estaba atrapada en su dolor, incapaz de sospechar que el hombre que se ofrecía a cuidar de ella era también quien estaba a punto de traicionarla de la forma más despiadada. El silencio llenó la habitación mientras Ernesto se alejaba, dejando a Anaís con sus pensamientos. Una sensación de inquietud flotaba en el aire, pero la joven la ignoró, creyendo que el amor familiar sería suficiente para protegerla. No podía imaginar que su mundo, ya destrozado por la tragedia, estaba a punto de enfrentarse a algo aún peor. La curiosidad por lo que Ernesto realmente planeaba
y la fragilidad de Anaís dejaban un aire de misterio que envolvía la historia. ¿Qué haría su tío con el control que le había entregado tan fácilmente? ¿Cómo reaccionaría Anaís cuando descubriera la verdad? La tragedia apenas comenzaba. Ernesto no tardó en mostrar su verdadera cara. Al principio, todo parecía marchar bien. Seguía comportándose como el tío protector, el hombre que había prometido cuidar de Anaís como si fuera su propia hija. Su sonrisa amable y su tono tranquilizador hacían que ella confiara plenamente en él. Pero detrás de ese semblante de calidez y apoyo, Ernesto tejía una red de mentiras y traición. A medida que los días pasaban, su verdadero plan comenzó a tomar forma. Usando artimañas legales que Anaís no comprendía y documentos hábilmente falsificados, Ernesto empezó a despojarla de todo lo que alguna vez fue suyo. Primero fueron los hoteles. Una mañana, Ernesto llamó a Anaís a su oficina. «Querida, necesito que firmes unos papeles. Son solo trámites legales para mantener todo en orden mientras te recuperas. No tienes que preocuparte por nada», le dijo, colocando un grueso documento frente a ella. Anaís, aún sumida en el dolor por la pérdida de sus padres, apenas prestó atención. Su confianza en Ernesto era absoluta. Con las manos temblorosas, tomó el bolígrafo y comenzó a firmar sin leer, sin imaginar que con cada trazo estaba cediendo el control de su herencia. «Gracias, sobrina. Estás haciendo lo correcto. Todo estará bien», añadió Ernesto, ocultando una sonrisa que no era de gratitud, sino de triunfo. Día tras día, Ernesto encontraba nuevas formas de arrebatarle lo poco que quedaba. Las mansiones, las cuentas bancarias y hasta los bienes más pequeños fueron desapareciendo, como si se esfumaran en el aire. Mientras Ernesto celebraba su recién adquirida fortuna con lujos y placeres, Anaís comenzaba a darse cuenta de que algo no estaba bien. «Tío, he intentado retirar dinero de mi cuenta y no puedo. Me dijeron que está bloqueada», le dijo una tarde, con la voz cargada de preocupación. Ernesto, sentado cómodamente en su silla de cuero, ni siquiera levantó la mirada de los papeles que tenía frente a él. «Debe ser un error del banco, Anaís. No te preocupes, yo lo resolveré», respondió con aparente calma, aunque su tono tenía una frialdad que ella no había notado antes. Anaís asintió lentamente, tratando de convencerse de que todo estaba bajo control, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Los días siguientes trajeron más señales de que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, llegó el golpe que la destrozó. Al intentar usar su tarjeta de crédito para comprar comida, descubrió que solo le quedaba un saldo insignificante. Todo lo demás había desaparecido. «Esto no puede estar pasando», murmuró Anaís, con lágrimas en los ojos, mientras revisaba una y otra vez el extracto bancario desde su teléfono. Se sentía sola, traicionada y sin salida. Sin hogar ni recursos, fue poco a poco perdiendo la esperanza. Esa noche, se encontró sentada en un parque oscuro, con una pequeña maleta a su lado, que contenía las pocas pertenencias que había logrado salvar. El viento frío le golpeaba el rostro, pero el dolor que sentía en su corazón era mucho más intenso. Cerró los ojos, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas corrían sin control. Quizás sería más fácil rendirse, susurró para sí misma, dejando que el peso de la desesperación la envolviera. Pero en lo más profundo de su ser, una voz familiar resonó. Era la voz de su madre, recordándole las veces que se había caído de pequeña mientras aprendía a caminar. «Anaís, mi niña valiente, nunca te quedes en el suelo. Siempre levántate, incluso si duele», decía su madre mientras la levantaba con una sonrisa amorosa. Anaís abrió los ojos, y aunque las lágrimas seguían brotando, algo dentro de ella comenzó a arder. Era una chispa de resistencia, una fuerza que le decía que no podía rendirse, que no debía permitir que Ernesto ganara. Se levantó lentamente del banco del parque, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No voy a quedarme aquí», se dijo en voz baja.
aunque su tono ya tenía una determinación que no había sentido en mucho tiempo. No voy a dejar que él me quite todo. No puedo rendirme. El viento frío seguía soplando, pero esta vez no logró apagar la llama que comenzaba a encenderse en su interior. Sabía que el camino sería largo y que las heridas de la traición tardarían en sanar, pero también sabía que tenía que luchar. Era hora de levantarse, de recuperar lo que le habían arrebatado. Era hora de demostrar que Anaís no era alguien fácil de derrotar. La curiosidad por lo que haría después, por cómo enfrentaría a Ernesto y si lograría recuperar su vida, dejaba el aire cargado de expectativas. La lucha de Anaís estaba apenas comenzando y nadie podría prever hasta dónde llegaría su determinación. Un día, mientras deambulaba por las calles sin rumbo fijo, Anaís sentía el peso de la desesperanza apoderándose de cada fibra de su ser. El mundo que una vez le perteneció parecía ahora tan lejano como un sueño olvidado. Su ropa, ya desgastada, no la protegía del viento frío, pero ella apenas lo notaba. Sus pensamientos estaban demasiado ocupados en buscar un propósito, una razón para seguir adelante a pesar de todo lo que había perdido. Al pasar frente a una iglesia, se detuvo. Un grupo de niños jugaba en el patio mientras una mujer les entregaba pan y sopa caliente. Anaís los observó desde lejos, sintiendo una punzada de nostalgia. Recordó cómo, de pequeña, sus padres siempre le enseñaron que la riqueza no solo era para disfrutar, sino también para compartir. Si tienes algo, por pequeño que sea, puedes hacer una diferencia en la vida de alguien, le decía su madre, con una sonrisa cálida que Anaís podía ver claramente en su mente. Esas palabras la golpearon con fuerza. Miró su bolso, en el que llevaba el poco dinero que le quedaba, y comenzó a reflexionar. Tal vez no podía recuperar su antigua vida, pero sí podía hacer algo significativo. Pensó en los niños huérfanos, aquellos que, como ella ahora, habían sido privados de una familia. Tal vez podría ayudarles. Luego consideró los hospitales, lugares llenos de personas luchando por una segunda oportunidad. La idea la reconfortó momentáneamente, pero algo en su interior seguía inquieto, como si la respuesta aún estuviera por llegar. Siguió caminando, y fue entonces cuando sus pasos la llevaron a un lugar inesperado, la entrada de una cárcel. Se detuvo frente a las grandes puertas de hierro, mirándolas con curiosidad y un poco de miedo. La idea de aquel lugar, repleto de personas que habían cometido errores, la hacía sentirse incómoda, pero no podía apartar la vista. ¿Qué estoy haciendo aquí?, murmuró para sí misma, casi reprendiéndose. Sin embargo, mientras observaba, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Y si esas personas también merecieran una segunda oportunidad? Un guardia, al notar que Anaís estaba parada allí, se le acercó con expresión inquisitiva. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó, mirándola con cierta preocupación. Anaís, sorprendida por la pregunta, titubeó al principio. Yo estaba pensando, ¿cómo viven las personas aquí?, respondió con voz baja, pero clara. El guardia arqueó una ceja, algo confundido por su pregunta inesperada. Bueno, eso depende. La mayoría están pagando por los errores que cometieron, pero algunos solo necesitan una mano que los guíe. A veces, nadie les da la oportunidad de empezar de nuevo. Las palabras del guardia resonaron en Anaís de una forma que no esperaba. De repente, lo vio claro. Esas personas, aunque hubieran cometido errores, eran humanas, y quizás lo que necesitaban no era solo pagar sus culpas, sino que alguien creyera en ellas. ¿Podría hablar con alguien aquí?, preguntó de pronto, sorprendiendo incluso a sí misma. El guardia frunció el ceño, como si no estuviera seguro de lo que había escuchado. ¿Hablar? ¿Con los internos?, repitió extrañado. Sí, quiero entenderlos. Tal vez pueda ayudarlos de alguna manera, dijo Anaís, y por primera vez en semanas, su voz tenía una determinación que no había sentido desde que su mundo se desmoronó. El guardia la miró fijamente por un momento.
como si tratara de decidir si estaba frente a alguien valiente o completamente loco. No es común, pero puedo preguntar al director si permite algo así, aunque le advierto, no será fácil. Anaís asintió. No esperaba que fuera fácil, pero si había algo que todavía podía hacer con lo poco que le quedaba, quería que fuera algo que realmente marcara la diferencia. Mientras el guardia se alejaba, ella se quedó mirando las puertas de hierro, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito, aunque no sabía exactamente hacia dónde la llevaría. Tal vez aquí podría empezar de nuevo, no para recuperar lo que perdí, sino para dar algo que otros necesitaban desesperadamente, una segunda oportunidad. Con lo poco que le quedaba, Anaís tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida. En lugar de aferrarse al dinero que podría haberle dado unos días más de comida o un techo temporal, decidió hacer algo extraordinario: regalar esperanza. Sin pensarlo dos veces, contrató a un cocinero llamado Lorenzo, un hombre serio y algo incrédulo, y juntos comenzaron a preparar un banquete que jamás sería olvidado. ¿Un banquete para una cárcel?, preguntó Lorenzo, levantando una ceja mientras miraba el dinero que Anaís le ofrecía. Sí, un banquete, pero no uno cualquiera. Quiero que sea algo único, especial, algo que nunca hayan tenido, respondió Anaís con una firmeza que contrastaba con su apariencia desgastada. Lorenzo suspiró, todavía confundido, pero al ver la intensidad en los ojos de Anaís, no pudo negarse. Está bien, señorita, si eso es lo que quiere, pero espero que entienda lo que está haciendo. Durante días, trabajaron con dedicación. Anaís escogía cada ingrediente con cuidado, buscando siempre lo mejor. No importaba que cada compra la acercara más al vacío absoluto. Ella sentía que valía la pena. Las horas pasaban mientras Lorenzo cocinaba con maestría, llenando el aire de aromas que recordaban un hogar cálido y seguro. Anaís no podía evitar imaginar las caras de los reclusos al probar cada plato. Cuando el día llegó, el patio de la cárcel se transformó. Una larga mesa fue colocada en el centro, cubierta con manteles limpios y adornada con platos servidos como si se tratara de un banquete real. Los internos comenzaron a entrar, sus miradas llenas de desconfianza y sorpresa. La idea de que alguien hiciera algo así por ellos era tan extraña que muchos pensaron que había algún truco detrás. ¿Qué es esto?, preguntó uno, un hombre alto con tatuajes en los brazos, mientras se detenía a observar los platos. Es comida y es para ustedes, respondió Anaís con una sonrisa nerviosa, su voz temblando ligeramente. ¿Para nosotros?, repitió otro interno, esta vez con un tono de incredulidad. Sí, para ustedes. Espero que la disfruten. Las palabras parecían simples, pero Anaís sabía que cargaban un peso enorme. Los reclusos tomaron asiento lentamente, todavía desconfiados, hasta que el primer hombre probó un bocado. Esto está increíble, dijo con los ojos abiertos de par en par. Hace años que no como algo así. Ni siquiera en mi casa comía algo tan bueno, añadió otro, con la voz entrecortada. El ambiente comenzó a cambiar. Poco a poco, las barreras que la vida tras las rejas había construido se desmoronaron. Las risas tímidas se convirtieron en conversaciones animadas, y el patio, que normalmente estaba lleno de silencio y miradas duras, se llenó de un calor humano que nadie esperaba. Anaís caminaba entre las mesas, sirviendo más comida y escuchando las historias de los internos. Algunos le agradecían con sonrisas sinceras, mientras otros, más reservados, la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro cansado por los años, la detuvo mientras pasaba junto a su mesa. ¿Por qué haces esto?, preguntó, sus ojos buscando algo en los de Anaís. Ella se detuvo un momento, sorprendida por la pregunta. Luego, con un suspiro, respondió: porque todos merecen una segunda oportunidad. Y porque yo también necesito creer que todavía hay cosas buenas en el mundo. Cuando la comida terminó y los platos estaban vacíos,
Anaís se colocó en medio del patio para agradecerles por haberla recibido. Pero entonces, sin previo aviso, rompió en llanto. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos mientras se cubría el rostro con las manos, incapaz de contener la emoción. «¿Qué le pasa?», preguntó un interno, mirando a sus compañeros con preocupación. Anaís, con la voz entrecortada, trató de explicarse. «Gasté todo lo que tenía, hasta el último centavo para esto. Ahora no tengo nada, ni hogar, ni dinero, ni siquiera para mi próxima comida», dijo entre sollozos. El silencio llenó el patio. Los internos, acostumbrados a una vida de dureza, quedaron impactados por la confesión. No podían entender cómo alguien que no les debía nada había hecho un sacrificio tan grande por ellos. El hombre mayor se levantó de su asiento, caminó hacia Anaís y con una voz ronca pero cargada de sinceridad dijo: «Gracias. Lo que hiciste hoy no lo vamos a olvidar. Tal vez no tengamos mucho que ofrecerte, pero aquí, en este lugar, ahora tienes familia». Uno a uno, los internos comenzaron a aplaudir, sus manos golpeando con fuerza mientras el eco llenaba cada rincón de la cárcel. Anaís, aún con lágrimas en los ojos, levantó la mirada y sonrió. No sabía qué haría al día siguiente ni cómo enfrentaría la falta de recursos, pero en ese momento, rodeada de agradecimiento y humanidad, supo que había hecho lo correcto. El sacrificio de Anaís no solo llenó estómagos vacíos, sino que también sembró una semilla de esperanza en un lugar donde parecía que no podía crecer nada bueno. El impacto de su gesto quedaría grabado para siempre en los corazones de aquellos hombres y mujeres, y en el suyo propio. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿qué haría Anaís ahora que había dado todo? La respuesta, sin duda, sería tan inesperada como su valentía. Justo cuando Anaís, con los ojos aún húmedos por las lágrimas, se disponía a salir del patio de la cárcel, una voz temblorosa rompió el bullicio que quedaba en el aire. «¿Anaís?», dijo la voz, cargada de emoción y quebrada por los años. Ella se detuvo de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Lentamente, giró la cabeza hacia el rincón de donde provenía aquella llamada. Un anciano, de rostro surcado por profundas arrugas y ojos que parecían guardar el peso de una vida entera, la observaba con una intensidad que la dejó paralizada. Anaís lo miró con desconcierto. Había algo en él, en esos ojos llenos de lágrimas, en esa forma de llamarla, que le resultaba dolorosamente familiar, pero su mente no lograba ubicarlo. Dio un paso hacia él, insegura, mientras su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Quién es usted?», preguntó, su voz apenas un susurro. El anciano dejó caer su rostro en sus manos por un momento, como si las palabras le costaran salir. «Soy yo, Joaquín, tu abuelo». El mundo de Anaís se detuvo. «¿Mi abuelo?», repitió para sí misma, incrédula. Su mente comenzó a correr frenéticamente, tratando de encajar las piezas. Joaquín. Ese nombre, ese rostro. De repente, como un destello, los recuerdos vinieron a su mente. Las viejas fotografías en la sala de su antigua casa, las historias que su madre solía contarle de niña, siempre acompañadas de la misma frase: «Tu abuelo Joaquín fue un gran hombre, pero se fue hace muchos años». Ella siempre había creído que irse significaba que había muerto. «No, esto no puede ser», murmuró, mientras sus piernas comenzaban a temblar. El anciano extendió una mano hacia ella, pero antes de que pudiera dar un paso más, la presión de la revelación fue demasiado. El aire pareció escaparse de sus pulmones, y la vista se le nubló. Sintió un mareo abrumador que la hizo tambalearse. Los internos, al notar su estado, comenzaron a murmurar entre ellos. «¡Está pálida!», gritó uno. «¡Se va a caer!», exclamó otro. Y así fue. Anaís perdió el conocimiento y cayó al suelo, su cuerpo desplomándose como una muñeca sin vida. El sonido de su caída resonó en el patio,
y en un instante, todo se convirtió en caos. «Llamen a un médico», gritó el guardia que estaba más cerca corriendo hacia ella. Los internos miraban la escena con preocupación, pero las miradas se volvieron rápidamente hacia el anciano. Su presencia había pasado desapercibida hasta ese momento, pero ahora, con Anaís desmayada en el suelo y su evidente conexión con ella, se convirtió en el centro de atención. «¿Qué le hizo?», preguntó el guardia, acercándose al anciano con expresión acusadora. «Yo no le hice nada», respondió Joaquín, levantando las manos como muestra de que no tenía malas intenciones. Su voz estaba rota y las lágrimas seguían cayendo por su rostro. «Es mi nieta. Yo solo quería hablar con ella», pero los guardias no estaban dispuestos a correr riesgos. 2 de ellos avanzaron rápidamente, y antes de que el anciano pudiera defenderse, le sujetaron las manos con fuerza. «No he hecho nada», gritó Joaquín intentando zafarse, aunque su cuerpo débil apenas podía resistir. «No queremos problemas. Lo ataremos hasta que sepamos qué pasó. No queremos que nadie salga herido», ordenó uno de los guardias, ignorando las protestas del anciano. Mientras tanto, Anaís seguía inconsciente, su respiración suave pero constante. Uno de los internos trató de intervenir. «Oigan, no parece peligroso. Dejen al viejo en paz», gritó, pero su voz se perdió entre el alboroto. Los guardias se sujetaron al anciano con firmeza y ataron sus manos con cuerdas improvisadas. Lo llevaron a una esquina del patio, mientras los demás observaban con curiosidad y tensión. Joaquín no dejaba de mirar hacia Anaís, suplicando con la mirada que alguien lo escuchara. «Esperemos a que despierte», dijo el jefe de la comisaría, acercándose al grupo. «Si es quien dice ser, ella lo confirmará. Mientras tanto, que nadie se acerque». Los murmullos se extendieron entre los reclusos, que intercambiaban teorías en voz baja. Todos esperaban con ansias que Anaís despertara y explicara qué había pasado, mientras Joaquín permanecía atado, sus ojos llenos de angustia y culpa, mirando fijamente a su nieta, como si cada segundo fuera una eternidad. Joaquín, con las manos aún atadas y la mirada cargada de años de sufrimiento, comenzó a relatar su historia. Su voz temblaba al principio, pero pronto se llenó de una mezcla de tristeza y determinación. Era como si cada palabra que pronunciaba le arrancara una espina clavada durante 20 años. «Ernesto, mi propio hijo», comenzó, y su voz se quebró por un momento. «Me acusó de algo que jamás hice. Dijo que había robado dinero de la empresa familiar. Una mentira tan bien construida que nadie dudó de ella». Los guardias lo observaban en silencio. Sus expresiones inicialmente escépticas empezaban a cambiar. La sinceridad en los ojos de Joaquín era innegable. Uno de ellos, un hombre más joven, no pudo evitar preguntar: ¿y cómo logró que todos le creyeran? ¿No había manera de demostrar su inocencia? Joaquín suspiró profundamente, su rostro reflejando el dolor de recordar. Ernesto no solo me acusó, también se aseguró de que pareciera verdad. Falsificó documentos, manipuló cuentas y se rodeó de personas que le debían favores. Cuando intenté defenderme, ya era demasiado tarde. Tenía todo planeado. Fui juzgado como un ladrón y condenado a prisión. Hizo una pausa, mirando hacia el suelo como si los recuerdos pesaran demasiado. Pero lo peor no fue perder mi libertad, continuó, su voz ahora cargada de emoción. Lo peor fue perder a mi familia. Ernesto les hizo creer que había muerto, a todos, mis amigos, mis conocidos, incluso mi propia nieta, mi Anaís. Joaquín levantó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella era solo una niña cuando me apartaron de su vida. Ni siquiera pude despedirme. Los guardias intercambiaron miradas entre sí, comenzando a comprender el peso de las palabras de Joaquín. El jefe de la comisaría, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con tono serio. ¿Por qué haría algo así su hijo? ¿Qué ganaba con todo esto? Joaquín apretó los puños,
a pesar de las cuerdas que aún lo ataban. Poder. Todo era por el poder y el dinero. Al declararme muerto, Ernesto se quedó con todo: la empresa, la fortuna, las propiedades. No dejó nada para nadie más. Fue capaz de destruir a su propio padre para quedarse con todo lo que construí durante mi vida. Mientras Joaquín hablaba en la enfermería cercana, Anaís comenzaba a recuperar la conciencia. Al principio, su mente estaba nublada, pero poco a poco las piezas empezaron a encajar. Recordó el rostro del anciano, su voz cargada de emoción, y la palabra que había cambiado todo: abuelito. Con el corazón acelerado, se levantó de golpe. ¿Dónde está? ¿Dónde está él?, preguntó a los enfermeros, casi desesperada. Le indicaron la sala donde Joaquín estaba siendo interrogado. Y Anaís salió corriendo, sus piernas temblando, pero su determinación más fuerte que nunca. Cuando llegó, lo vio de pie, con las manos aún atadas y el rostro marcado por el paso del tiempo y el sufrimiento. ¡Abuelito!, gritó sin poder contenerse. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, sin importar las cuerdas que lo sujetaban. Joaquín, sorprendido, intentó devolver el abrazo como pudo, sus lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mi niña, mi Anaís», murmuró, su voz temblando por la emoción. «Pensé que nunca volvería a verte». «Te amo, abuelito, te amo», dijo Anaís entre sollozos, sujetándose a él como si temiera que volviera a desaparecer. «Pensé que estabas muerto. Todos dijeron que estabas muerto. Te extrañé tanto». Los guardias que habían estado observando la escena bajaron la mirada, conmovidos por el reencuentro. Nadie se atrevió a interrumpir aquel momento. Anaís, aún llorando, levantó la vista hacia Joaquín. «¿Qué pasó, abuelito? ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué nos dijeron que habías muerto?» Joaquín respiró profundamente, sus lágrimas aún rodando por sus mejillas, y continuó su relato. Porque esa fue la mentira que Ernesto les contó. Quería asegurarse de que nadie me buscara, de que nadie cuestionara su control sobre todo. Y yo pasé 20 años en prisión, viendo cómo mi vida se desmoronaba. Cada día soñaba con este momento, con volver a verte, con abrazarte otra vez. Pero nunca supe si sería posible. Anaís, todavía abrazándolo, susurró entre lágrimas: «Ya no importa, abuelito. Estás aquí conmigo, ahora estamos juntos, y nunca más te dejaré ir». La intensidad del reencuentro dejó a todos en la sala en completo silencio. El jefe de la comisaría, conmovido por la escena, hizo un gesto a los guardias: «Desátenlo. No es un peligro para nadie», ordenó, y su voz resonó con firmeza. Los guardias obedecieron, y Joaquín, por primera vez en años, sintió la libertad de sus manos. Mientras el anciano acariciaba el rostro de su nieta, ambos supieron que ese reencuentro era solo el comienzo. Había mucho que recuperar, mucho que enfrentar, pero juntos serían capaces de lograrlo. El peso de la traición de Ernesto aún estaba presente, pero también lo estaba la esperanza de justicia y redención. Anaís, llena de rabia y tristeza, se quedó mirando a su abuelo Joaquín con los ojos llenos de determinación. Cada palabra que él había pronunciado sobre la traición de Ernesto resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar. La sensación de impotencia luchaba contra el fuego de la justicia que ardía en su pecho. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, aunque todo estuviera en su contra. «Abuelito», dijo, rompiendo el silencio, mientras apretaba con fuerza las manos de Joaquín. «No importa cuánto poder tenga Ernesto, no importa lo difícil que sea, vamos a luchar. Vamos a recuperar lo que es nuestro. No puedo permitir que él siga destruyendo nuestras vidas». Joaquín, aunque conmovido por su valentía, negó con la cabeza, mostrando una expresión de preocupación. «Anaís, escúchame. Ernesto no es cualquier hombre. Tiene todo: dinero, poder, contactos. Nosotros no tenemos nada. Ni siquiera sabemos por dónde empezar». Pero Anaís, con los ojos llenos de lágrimas que no caían,
Apretó los dientes y habló con una voz que mezclaba dolor y decisión. No importa, me quitó a mis padres, nos quitó nuestra vida, te robó 20 años, abuelito. No puedo, no voy a quedarme aquí sin hacer nada. No sé cómo lo haremos, pero lo haremos. No estoy sola, te tengo a ti, y sé que encontraremos la manera. Mientras las palabras de Anaís llenaban el aire con su fuerza, algunos de los reclusos que habían estado observando desde las sombras comenzaron a acercarse lentamente. Entre ellos, un hombre alto y corpulento, con una cicatriz que cruzaba su rostro, dio un paso al frente. Su presencia imponía respeto, pero su tono era inesperadamente sereno. «Oigan», dijo rompiendo el silencio mientras miraba a Anaís y Joaquín. «No suelo meterme en los problemas de otros, pero lo que hicieron ustedes hoy aquí…» Hizo una pausa y señaló el lugar donde horas antes habían compartido el banquete. «No se ve todos los días. Ese gesto, esa comida. Nos dieron algo que hace años no sentíamos. Dignidad». Anaís lo miró con curiosidad y cierta desconfianza. No estaba segura de lo que aquel hombre quería decir, pero sus palabras la hicieron quedarse en silencio. El hombre continuó, mirando directamente a Joaquín. «No tenemos mucho que ofrecer aquí dentro, viejo, pero allá afuera hay gente que no se olvida de lo que hicimos por ellos y que está dispuesta a devolver favores. Gente peligrosa, sí, pero leales a su palabra. Si Ernesto les robó todo, tal vez sea hora de que alguien le haga saber que no puede salirse con la suya». Joaquín frunció el ceño, preocupado por el rumbo de la conversación. «¿De qué estás hablando?», preguntó, tratando de entender la intención del hombre. El hombre de la cicatriz sonrió ligeramente, una sonrisa que no transmitía alegría, sino conocimiento de un mundo oscuro y despiadado. «Estoy hablando de amigos. Afuera hay pandillas, tipos que saben cómo manejar situaciones difíciles. No digo que sea fácil, pero si ustedes están dispuestos a luchar, nosotros podemos asegurarnos de que Ernesto se dé cuenta de que no es intocable». Anaís, aunque aún sorprendida por la oferta, no dudó en responder. «¿Por qué querrían ayudarnos?», preguntó, su tono más desafiante que desconfiado. El hombre se encogió de hombros, su rostro endurecido por los años de una vida dura. «Porque no siempre fuimos los hombres que ven aquí. Algunos de nosotros teníamos familias, negocios, sueños, y tipos como Ernesto nos lo quitaron todo. Lo que hicieron hoy, esa comida, ese gesto, nos recordó que todavía queda algo de humanidad en este mundo. Esto no es solo por ustedes, es por todos los que han sido aplastados por gente como él». Anaís intercambió una mirada con Joaquín. Podía ver la preocupación en los ojos de su abuelo, pero también sabía que esta era la oportunidad que necesitaban. «¿Cuándo?», preguntó Anaís sin titubear. El hombre con la cicatriz sonrió de lado, admirando la valentía de aquella joven. «Joaquín saldrá de aquí en 2 días. Cuando eso pase, tendrán compañía. No nosotros, claro, pero nuestros amigos estarán esperando. Los acompañarán hasta la mansión de Ernesto. Y cuando lleguen allí, bueno, digamos que Ernesto sabrá lo que es el miedo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Anaís apretó la mano de su abuelo, buscando en él la fortaleza que necesitaba. «Lo haremos», dijo finalmente, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Los reclusos comenzaron a murmurar entre ellos, admirando la valentía de Anaís y el sacrificio que había hecho por ellos. Joaquín, aunque seguía preocupado por el peligro que se avecinaba, no podía evitar sentirse orgulloso de su nieta. Esa noche, mientras las puertas de la prisión se cerraban con su habitual sonido metálico, Anaís y Joaquín sabían que los días que venían estarían llenos de riesgos y desafíos, pero también sabían que, por primera vez en mucho tiempo, tenían aliados. Y aunque el camino sería oscuro y peligroso, estaban listos para enfrentarlo juntos.
El día finalmente llegó, y la tensión era palpable en el aire mientras la caravana de hombres armados avanzaba lentamente desde la prisión. Joaquín y Anaís iban en el vehículo al frente. Sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y rabia contenida. Este era el momento que habían estado esperando, el día en que enfrentarían a Ernesto y recuperarían todo lo que les había arrebatado. Cada kilómetro que recorrían los acercaba más a la mansión, y con cada paso, la convicción en sus corazones se hacía más fuerte. ¿Estás lista para esto, Anaís?, preguntó Joaquín, su voz grave, como si buscara en su nieta un último rayo de seguridad. Anaís, con los ojos fijos en el camino, no dudó ni un segundo antes de responder. No hay marcha atrás, abuelito. Por ti, por mis padres y por todo lo que él destruyó, hoy voy a luchar con todo lo que tengo. Joaquín asintió lentamente. Aunque sentía el peso de la preocupación, también había algo en su interior que le daba esperanza. La fuerza que veía en su nieta. Una fuerza que ni siquiera él sabía que tenía. Cuando llegaron a la imponente mansión, el ambiente se cargó de un silencio inquietante. La lujosa propiedad, rodeada por altos muros y rejas de metal, reflejaba todo lo que Ernesto había construido a costa de su traición. Pero ese día, ese lugar sería testigo de algo que ni siquiera Ernesto podría prever. Los hombres armados descendieron de los vehículos con precisión. Sus movimientos eran rápidos y calculados. Sin vacilar, abrieron las rejas y avanzaron hacia la entrada principal. El estruendo de las puertas siendo derribadas resonó por toda la mansión, llenando los pasillos de caos. Ernesto, que estaba disfrutando de su desayuno rodeado de su familia, se levantó de un salto al escuchar el ruido. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, mientras su rostro se llenaba de confusión y miedo. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que los hombres armados irrumpieran en la sala principal. En cuestión de minutos, Ernesto y su familia fueron amarrados y obligados a arrodillarse en el suelo. Sus gritos de protesta fueron inútiles, y la mirada altiva de Ernesto desapareció, reemplazada por un pánico que no podía ocultar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?, vociferó tratando de zafarse de las cuerdas que lo inmovilizaban. Fue entonces cuando Anaís entró en la sala, caminando con pasos firmes y seguros, acompañada por Joaquín. Su presencia llenó el lugar, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Ernesto la reconoció de inmediato, y su expresión pasó de la incredulidad al terror. «Anaís, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz temblorosa. Anaís lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de ira y desprecio en su rostro. «¿Qué estoy haciendo aquí?», repitió, su voz cargada de emoción. «Estoy aquí para recuperar lo que me pertenece, Ernesto, lo que nos quitaste a mí y a mi abuelo». Ernesto intentó mantener la compostura, pero el miedo era evidente en cada palabra. «Esto es un error. No puedes hacer esto. Soy tu tío. Soy tu familia». Anaís dejó escapar una amarga carcajada. «¿Familia?», dijo, sus ojos brillando de rabia. «Tú no sabes lo que significa esa palabra, Ernesto. Tú destruiste a tu propia familia por avaricia, traicionaste a tu padre, me robaste a mis padres y nos quitaste todo lo que teníamos. No, Ernesto, tú no eres mi familia, eres un monstruo». Anaís lanzó un grueso paquete de documentos sobre la mesa frente a Ernesto. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz era firme. «Firma. Estos documentos devuelven cada propiedad, cada negocio y cada centavo que robaste a su legítima dueña, yo. Y si te niegas, estos hombres no serán tan pacientes como yo». Ernesto miró los documentos. Sus manos atadas temblaban. Levantó la mirada hacia Joaquín, que lo observaba con una mezcla de tristeza y resolución. «¿Tú permitiste esto, padre?», preguntó Ernesto, tratando de apelar hasta algún tipo de compasión. Joaquín dio un paso adelante, y su voz resonó como un trueno. «Yo te permití muchas cosas, Ernesto. Permití que te convirtieras en un hombre sin escrúpulos porque no quise ver lo que estabas haciendo.
Pero hoy no. Hoy termina tu reinado de mentiras. Anaís se inclinó hacia él, su mirada perforando la de Ernesto. Tienes dos opciones. Firmas esos documentos y confiesas lo que hiciste, o dejamos que las cosas se pongan mucho peor para ti. Ernesto, atrapado y sin salida, comenzó a llorar. Las lágrimas de pánico corrían por su rostro mientras asentía frenéticamente. Está bien, firmaré. Solo no me hagan daño, dijo con la voz entrecortada. Con las manos temblorosas, tomó el bolígrafo que Anaís le ofreció y comenzó a firmar los documentos. Pero no había terminado. Joaquín, con la mirada fija en su hijo, habló con una calma que helaba el ambiente. No es suficiente. Vas a firmar también una confesión que pruebe mi inocencia. Vas a contar cómo me incriminaste, cómo fabricaste todo para enviarme a prisión. Vas a pagar por lo que hiciste. Ernesto alzó la vista, aterrorizado. ¡No! ¡Eso me destruirá! Te destruiste a ti mismo hace mucho tiempo, Ernesto, respondió Joaquín con la voz firme. Esto es justicia. Sin más remedio, Ernesto comenzó a escribir su confesión. Cada palabra era una losa que caía sobre él. Cuando terminó, soltó el bolígrafo, exhausto y derrotado. Fue entonces cuando el sonido de las sirenas rompió el silencio. La policía llegó rápidamente, entrando en la mansión. Uno de los oficiales, con los documentos en mano, miró a Joaquín. ¿Es este el hombre? Sí, él es Ernesto. Aquí tienen su confesión. Asegúrense de que pague por todo lo que ha hecho, dijo Joaquín, entregando los papeles con determinación. Ernesto, ahora esposado, fue llevado fuera de la mansión mientras gritaba: «No pueden hacerme esto, soy intocable». Pero sus palabras eran vacías. Anaís y Joaquín se quedaron de pie, viendo cómo lo llevaban, con una mezcla de alivio y satisfacción. «Lo logramos, abuelito», dijo Anaís con lágrimas en los ojos. «Lo recuperamos todo». Joaquín la abrazó con fuerza. «No solo recuperamos lo nuestro, Anaís. Recuperamos nuestra dignidad. Y eso vale más que cualquier fortuna». Anaís y Joaquín recuperaron no solo su fortuna, sino su dignidad. Agradecidos con los reclusos que los habían ayudado, decidieron no olvidarlos. Regularmente, organizaban visitas a la cárcel, llevando alimentos, libros y palabras de aliento para aquellos que habían mostrado lealtad en los momentos más oscuros. Con el tiempo, Anaís reconstruyó su vida y usó su riqueza para hacer el bien, mientras Joaquín disfrutaba de los años que le quedaban rodeado de amor y gratitud. Juntos demostraron que, incluso en las circunstancias más adversas, la bondad y la determinación pueden prevalecer.